días a todos, ¿cómo están? Seguimos estudiando Apocalipsis, estamos estudiando las cartas a las iglesias, son 7, vamos por la 7ª, hoy vamos a estudiar la carta a la iglesia de Filadelfia. Entonces, oremos por la palabra antes de iniciar. Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy nos trajiste aquí, Señor, a tu casa, a esta tu iglesia, Padre, a escuchar tu voz, a saber lo que tú tienes para nosotros, Señor, para entender un poco más tu manera de pensar, para entender un poco más esa voluntad perfecta, Señor, que tú tienes para con nosotros, Señor. Sabemos que tu voluntad es el formarnos conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor, y hoy te venimos a pedir eso, Padre Santo, de que tú interfieras, inviertas, transformes, toques nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestro espíritu, Señor, para que ese propósito y esa voluntad tuya perfecta se cumpla en nuestra vida, Señor. Te entregamos este tiempo y nuestros corazones en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, carta a la iglesia de Filadelfia, Apocalipsis 3, 7 al 13, y voy a utilizar mucho de diapositivas, porque la palabra debe ser autosostenible en ella misma. Cuando uno lee Apocalipsis, digamos que es un texto un poco difícil, un poco lleno pues de esa simbología y esa manera, digamos, oculta de entender el texto, pero en realidad en la palabra de Dios nada está oculto, la palabra misma se sustenta, y la Biblia como sistema nos muestra algo que solamente la Biblia puede tener y que solamente Dios puede hacer, y es que nosotros vamos a encontrar un texto, vamos a estar leyendo Apocalipsis escrito por Juan en la isla de Patmos hace aproximadamente 2000 años, pero vamos a encontrar un texto cientos de años antes, incluso miles de años antes, escrito por una persona diferente, en un lugar diferente, en un tiempo diferente, donde nos pesa, nos sustenta y nos explica lo que Juan está escribiendo. Entonces la palabra misma debe ser autosostenible. Aquí no hay cabida, yo pienso, yo opino, es que yo creo que, porque entonces entramos a la interpretación personal y de eso no se trata. La palabra de Dios es como Dios quiere que la escuchemos y así debe ser. Entonces para eso voy a apoyarme con muchas diapositivas que nos van a ayudar a ir a través del texto. Entonces tengo unas cuantas al principio. Si me ayuda Robert con la siguiente. ¿Ustedes escuchan un poquito de retorno? Sí, un poquito. Entonces, Apocalipsis tiene, me confirman si quieren me paso al micrófono, ¿oyeron? Porque también tiene que ver que el recinto está un poco vacío por ser primer servicio. Ok. Entonces, digamos que Apocalipsis se puede leer de 3 formas, de 3 maneras diferentes. Entonces, hay textos que se consideran en tiempo pretérito. Aquí estamos hablando de tiempos. Pretérito significa pasado. Son sucesos que ya ocurrieron en la iglesia. Son, digamos, hechos históricos, sucesos ocurridos. Hay otra interpretación que es histórica y es continua. Quiere decir que son sucesos que inician con la iglesia primitiva y se siguen dando hasta la iglesia de los últimos tiempos. Esa es la interpretación histórica. Hay una interpretación que es futurista y tiene que ver con las profecías futuras, lo que va a venir, que es básicamente la mayoría del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis se parte en 3 secciones. Las iglesias son pretéritas, la carta a las iglesias son pretéritas, y de ahí adelante todo es futurista, todo es profecías que se van a cumplir. Y la palabra de Dios en general tiene una aplicación general para todos, no importa el libro que estemos leyendo ni el contexto, para todos como iglesia, como cuerpo de Cristo, como iglesia, y para todos como individuos. Entonces, el texto nos va a ir llevando por esos diferentes tiempos, y en base a eso vamos a ir interpretando, no de criterio propio, sino a través de la palabra misma, lo que el texto nos quiere decir. Pero sustentemos esto, porque estamos hablando de que la palabra es autosostenible, y hay una diapositiva para esto. En el mismo Apocalipsis hay 2 palabras de Jesús. Apocalipsis es Jesús hablando en primera persona, por eso lo van a ver en rojo en muchas de sus Biblias. Apocalipsis 1:8 dice Jesús: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, tiempo presente, el que era, tiempo pasado, el que ha de venir, tiempo futuro. Entonces, ahí están esos 3 tiempos. Ahora, en el 1:19 lo repite:
le dice a Juan, escribe las cosas que has visto, tiempo pasado, las que son, tiempo presente, y esas que son las cartas a las iglesias, lo que vamos a leer, y las que han de ser después de estas, que es esa profecía futura que todos sabemos de ese apocalipsis místico y misterioso que todavía no ha sido 100% revelado por Dios y se revelará en el momento en que sea necesario. Por eso se habla de revelación progresiva, por eso hay cosas que no tienen explicación aún, porque no es tiempo aún de entenderlas. Cuando tú escuchas a un predicador diciendo algo, he tenido esta revelación, no tengo un sustento bíblico, esa revelación no es más que opinión o criterio personal. El Señor nos explicará, por ejemplo, los dos testigos, el falso profeta, todo eso a su tiempo, conforme al momento será revelado a la iglesia. Hay otra palabra preciosa donde estos tres tiempos se muestran, y es ese: por cuanto amó Dios al mundo y dio a su propio Hijo, tiempo pasado, para que todo aquel que en él crea, tiempo presente, no se pierda, sino que tenga vida eterna, tiempo futuro. Y lo precioso de ese tiempo presente es que es un presente perpetuo, siempre ese presente está ahí. Digamos que tú llegas a los pies de Cristo, pero tú no recibes a Cristo ese día. Sigo pensando, sigo dudando, sigo meditando. Ese presente, para que todo aquel que en él crea, si tú ese día no creíste, diciembre de 2019, pero por allá en enero de 2021, nuevamente la palabra se te presenta para que todo aquel que en él crea, ese presente se cumple nuevamente en tu vida, tiempo, cada vez que tengas la oportunidad de tomar esa decisión. Entonces es un presente continuo, cosas preciosas de los tiempos de Dios. Les recomiendo esto, lean el Salmo 21. El Salmo 21 tiene una cosa que a mí me estalla la cabeza, y es esto: es David escribiendo, pero es Jesús hablando en primera persona. Y el Salmo 21 se escribe 400 años antes de la crucifixión, cuando la muerte de crucifixión no existía aún, la humanidad no la conocía. Es David escribiendo, Jesús hablando en primera persona, de algo que va a pasar 400 años después, del futuro, pero todos los verbos que utiliza son en pasado, como si ya hubiera pasado, como si ya hubiera sucedido. Jesús profetizando 400 años después, en primera persona, algo que le va a pasar a él a través de David 400 años antes. Un tema espectacular de esa soberanía y de esa digamos, esa divinidad y ese poder que tiene la palabra de Dios. Y en ese mundo nos vamos a mover hoy, en esos tiempos presentes, pasados y futuros. Hay otra diapositiva, vamos a entrar en contexto. La iglesia de Filadelfia se llama Filadelfia porque pertenece a la ciudad de Filadelfia. Entonces, un poco de datos históricos. Filadelfia significa amor fraternal, fileos, hermano, delfos, amor fraternal. Se supone que el nombre se le da porque el fundador, Atalo II, tiene una conexión muy popular o muy cercana con su hermano, tiene un vínculo muy grande. Su hermano es Eumenes II, entonces debido a eso está la ciudad del amor fraternal, del amor entre hermanos. Es una ciudad relativamente joven, se funda 150 años antes de Cristo, una ciudad realmente joven. En el año 17 sufre un terremoto, la ciudad destruida. No solamente era una ciudad pequeña, sino que después del terremoto mucha gente no volvió, lo que lo hizo una ciudad aún más pequeña, y esto tiene que ver con la iglesia. Pasó lo mismo con la iglesia, la iglesia de cierta manera se sigue reduciendo. Esta es una iglesia pequeña, es conocida como la pequeña Atenas porque la ciudad está en un cruce de caminos romanos y persas. Entonces hay comercio, hay un gran comercio. Yo me imagino que una ciudad como Cartagena, con alto comercio, pequeña, donde hay mucho dinero amasado por poco, hay una clase aristócrata que es la que maneja la ciudad, siendo una ciudad pequeña, y la iglesia como tal es una iglesia pequeña, una iglesia que no tiene poder político, que no tiene poder económico, una iglesia humilde, pequeña, en una ciudad pequeña donde hay mucho dinero. Y eso tiene que ver, y lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Empecemos. 3:7, por favor. Tenemos una diapositiva para lo que viene. Dice, el mensaje a Filadelfia.
escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Ya sabemos que el ángel es el pastor de la iglesia. Jesús diciéndole a Juan, escríbele al pastor de la iglesia de Filadelfia. Le dice esto. Entonces, esto dice, y aquí nos presentan 4 características de Dios. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. ¿Qué es importante antes de escuchar lo que hemos oído? Teniendo en cuenta los tiempos, hay una diapositiva más adelante. Teniendo en cuenta los tiempos, ya sabemos que en tiempo pretérito esto se le escribió a la iglesia, pero hoy se nos está hablando a nosotros. ¿Y quién nos habla a nosotros? A nosotros hoy nos habla el santo, el verdadero, el que tiene la llave de la casa de David, el que tiene el poder de que todo aquello que abre nadie lo cierra, todo aquello que cierra nadie lo abre. Ese nos está hablando a nosotros hoy. Esa es nuestra aplicación personal. Es una atrás, no nos confundamos con las diapositivas, no se preocupen. Entonces, ¿qué pasa? Si a nosotros nos dicen que hoy viene Santiago o Felipe Márquez a darles una charla, pues ahí viene, no hay nada relevante en esto. Pero si a nosotros nos dicen que hoy viene el presidente Duque a darnos una charla, por decir un personaje cualquiera de nuestro país, si tiene otro rigor, tiene otro contexto lo que nos van a decir. Hoy nos va a hablar el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David y el que abre las cosas que nadie puede cerrar si las personas pueden abrir. Entonces intentamos en contexto de quién nos habla. Ahora, ¿qué quiere decir el santo? ¿Qué significa que Jesús sea santo? Sabemos que Dios es santo. Apocalipsis dice que en el cielo hay unos ángeles cantando, unos serafines cantando a Dios, santo, santo, santo. Y se conoce la santidad de Dios a través de la palabra, pero como Jesús y el Padre uno somos él y yo, dice el mismo Jesús. Esa santidad Jesús también la tiene. Entonces, se es santo, Jesús es santo, uno porque es Dios. Hay 2 rutas, Jesús es Dios. Hoy nos está hablando Dios en la figura y en la persona de Jesús. Ahora, Jesús es santo, Jesucristo de Nazaret, el hombre, en su naturaleza humana, porque Jesús nunca cometió pecado. Por eso Jesús vive una vida sin pecado y al final puede ser ese cordero perfecto, sin mancha y sin arruga para ser sacrificado. Si Jesús hubiera cometido pecado en su naturaleza humana, Jesús no hubiera podido ser el cordero perfecto. Él fue nuestro cordero perfecto. Por eso en Israel se acabaron los sacrificios después de la muerte de Jesús. No hay sacrificios. Ellos, pobrecitos, no han entendido eso, todavía están esperando poder construir el templo para reiniciar el sacrificio de corderos. Ellos no entienden que Jesús fue el cordero sacrificado perfecto. Entonces, esa santidad de Jesús viene de Dios, de su deidad y de su comportamiento, de su manera de vivir su humanidad, el Jesús de Nazaret. Nos habla el santo, nos habla el verdadero. ¿Por qué? Hay 2 rutas. El verdadero porque Jesús solo dijo verdad. De la boca de Jesús nunca salió mentira. Y hay 2 valores máximos que son la verdad y el amor. Jesús nunca, de la boca de Jesús nunca salió mentira. Él es el verdadero porque todo lo que Él dijo fue verdad. Y porque todo lo que fue escrito se cumplió. Él validó lo que estaba escrito. Todo lo que estaba escrito sobre Él se cumplió. O sea, que validó que lo que estaba escrito era verdad. No solo eso, lo que va a suceder porque también es verdad. Él mismo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él es el camino que a través de las escrituras nos lleva a la verdad y esa verdad nos da la vida eterna. Entonces Jesús es verdadero porque siempre dijo la verdad y porque representa la verdad y porque es el verdadero Dios, es el verdadero Mesías, es el verdadero Hijo de Dios, es el verdadero camino. El mundo está lleno de caminos y el hombre ha gestado esos caminos. El hombre ha creado religiones y mecanismos y ritos y maneras de tratar de llegar a Dios cuando Jesús fue Dios tratando de llegar al hombre. Entonces nosotros con la religión tratamos de trazar un camino al cielo. Dios con Jesús traza un camino del cielo a la tierra. Entonces Jesús es verdadero por esas dos razones. Ahora, la llave de David. Hay unas, perdónenme, me he equivocado en no mostrarle las diapositivas que sopesan esto, que dije que iba a sopesar todo esto con diapositivas. Pero hay una sobre la llave de David. ¿Qué significa la llave de David? Entendamos que en el contexto se le está hablando al pueblo judío. Estos son judíos.
judíos. Para ellos David era el rey máximo. Ahora, cuando Jesús se le manifiesta, cuando el ángel se le manifiesta a María, le dice esto. Esta es una profecía en Isaías 22 que dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Y aquí junta esa cuarta cualidad, sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. ¿Qué significa que Jesús tenga la llave de la casa de David? Significa que Jesús para ellos también es rey. Recuerden cuando Pilato interroga a Jesús, que le dice: si tú eres el rey de los judíos, ¿por qué no traes tu ejército y te libran? Y dice: mi reino no es de este mundo. Pero Jesús también es un rey. Ya sabemos que existe espiritualmente el reino de la luz, el reino de las tinieblas. Él es ese rey, solo que no ha venido como rey aún. Ahora ahondamos en eso. Entonces, para los judíos era importante identificar que quien les hablaba era su rey. No solo eso, ese que tiene la llave para abrir y que nadie cierre, cerrar y que nadie abra, tiene que ver con evangelismo, y ahora lo vamos a sopesar en la palabra. Pero ese que nos habla hoy es nuestro Dios, nuestro único y verdadero Dios, es nuestro rey. Y tiene el poder para hacer todas esas cosas que nosotros no podemos, positivas o negativas. Yo miro hacia atrás mi vida, mi pasado, y yo veo cuántas cosas malas yo traté de hacer y el Señor no me dejó. Puertas que yo no pude abrir. De mi época, de mi crecer, cuántas cosas malas yo traté de hacer y no pude. Esas puertas estaban cerradas para mí, yo no las iba a abrir ni que quisiera. Y yo veo mi vida hoy, y yo veo tantas puertas que yo no puedo abrir y se me abren solas. Entonces, esa profecía o esa palabra se cumple en la vida de cada uno de nosotros. Y yo puedo dar mi ejemplo, porque no conozco la vida personal de ninguno de ustedes, pero yo sé que ustedes están llenos de esas puertas abiertas, esas puertas cerradas. Aunque en el contexto de la historia habla de evangelismo, y ahora llegamos allá. Entonces, iniciemos o continuemos. Nos quedamos en el 7, dice: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. El 8 dice, yo conozco tus obras. Y esto es grande, porque es que debajo del cielo no hay nada oculto. Aunque aquí está hablando de obras buenas, porque todo lo que menciona sobre la iglesia de Filadelfia es positivo. Filadelfia y Esmirna son las únicas dos iglesias a las que esta palabra exalta, y Dios no encuentra nada malo en ellos. Dios conoce nuestras obras buenas y conoce nuestras obras malas. Entonces esto es importante, y más adelante volvemos acá. Vamos a cerrar con yo conozco tus obras. Dice: como yo conozco tus obras. Miren la consecuencia de Dios conocer las obras de la iglesia. Hay dos consecuencias macro. Miremos esto. Dice: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Qué significa esa puerta en el contexto histórico de la iglesia? En el contexto, pretérito de la iglesia. Y regálame, Robe, por favor, la diapositiva del timeline. Y la anterior. Regálame primero la anterior, Robe, si eres tan amable. Miren lo que es la puerta históricamente. Dejemos que la palabra nos sopese, porque si no soy yo dando opiniones de Apocalipsis. Miren lo que dice Pedro. Pedro le está escribiendo a los corintios. Perdónenme si me equivoco entre Pedro y Pablo. Pedro le está escribiendo a los corintios, pero le está diciendo lo siguiente, le está diciendo: porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. O sea, voy para donde ustedes, Corintios, pero no quiero que sea algo de rápido, yo quiero estar con ustedes un tiempo. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, define un tiempo, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Tiene la oportunidad en Éfeso de predicar. Esa puerta abierta, grande y eficaz, se la está abriendo el Dios, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre puertas y no cierra. Entonces, en el contexto histórico de la palabra, esas puertas que se abren y no cierran tienen que ver con predicación del Evangelio. Y vamos un momento a la diapositiva siguiente.
Les había dicho al principio, y aquí digamos que me salgo un paso, pero es relevante decirlo, les había dicho al principio que la lectura histórica de las cartas de los apóstoles, de las cartas a las iglesias, tiene que ver con una era de la iglesia de Dios, desde el principio de los tiempos hasta el final de los tiempos. Entonces, ¿qué pasa? Son 7 cartas, son 7 iglesias, y se supone que la iglesia de Dios tiene esas 7 etapas. Tratemos de sopesar eso un poco con la palabra. Esto no se puede tomar como dogma cristiano porque no está explícitamente escrito, pero está entre líneas en la palabra de Dios. Entonces, en este punto los invito a estudiarlo. Hay varios libros, hay una Biblia que tiene la historia de la iglesia, y cuando tú empiezas a mirar las etapas de la iglesia y a compararlo con las cartas, empiezas a encontrar paralelos. Miren la primera carta y miren la primera iglesia y díganme si esto no habla de la iglesia primitiva. Miren lo que le dice Jesús a la iglesia de Éfeso. Me salto unos versículos, voy al 2, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Esa es la iglesia primitiva. La iglesia inicial, lo vemos en el libro de Hechos, son perseguidos, prueban a los apóstoles, sufren, denuncian a los falsos maestros, están ahí por el amor de Dios. Esa es la iglesia primitiva, reflejada en la primera carta. Vamos a la última, vamos a la iglesia de la Odisea, y díganme si ustedes no relacionan esto con la iglesia de hoy. Escuchen esto. Nuevamente me salto unos versículos. La iglesia de la Odisea dice: porque tú dices, yo soy rico. Doctrina de la prosperidad, la iglesia de hoy. Y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Lo tengo todo en mi megatemplo y en mi megapastor y en mi mega iglesia y en mi mega cuentas de cobro y en mi mega plata de todos los domingos. Y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, le dice Jesús a esa iglesia. Esta es la iglesia de hoy. Esa es la última carta. Nosotros hoy vivimos la iglesia de la Odisea. Ahora, históricamente, y estamos saltando entre lo pretérito y lo histórico, estamos hablando pretéritamente de que Jesús le está diciendo a la iglesia de Filadelfia: eres una iglesia pequeña, y como conozco tus obras, yo voy a abrir delante de ti una puerta que nadie va a cerrar. Ya miramos en el texto a Corintios que esa puerta representa evangelismo, ¿sí o no? ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora, históricamente, en esa relación de las etapas de las iglesias, la Odisea cae aquí, en la sexta carta. Esta etapa viene después de la quinta. ¿Cuál es la quinta etapa? En la quinta etapa se describe que la iglesia es una iglesia que se enfría, que pierde el primer amor. Y eso tiene que ver con la iglesia protestante. ¿Qué le pasa a la iglesia protestante? La iglesia protestante luterana arranca con una ebullición tremenda, denuncia y rechaza a la iglesia católica, crea esos dogmas de los 4 fes, que es la fe que nosotros llevamos, esos 4 dogmas de fe que identifican a la iglesia protestante, se revela, pero después la acoge el Estado y se vuelve la iglesia del Estado. Históricamente esa iglesia se apacigua, se viene abajo, y ahí lo vemos en la carta a Esmirna. Entonces, ¿qué pasa? Queda un remanente pequeño al cual se le abre una puerta para la evangelización. No los quiero enredar, estoy tratando de conectar lo pretérito con lo histórico. ¿Y qué pasa en 1725? La iglesia post-luterana inicia lo que se llaman los viajes misioneros modernos. Entonces empiezan a haber misiones desde Europa a Japón, a los países árabes, a la India, va un misionero llamado Carey, y empiezan a salir de Inglaterra, de Francia y de Alemania predicadores a todo el mundo. Ese suceso histórico de 1725, en términos históricos pasa eso. En términos pretéritos con relación a la iglesia de Filadelfia pasa esto. Dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Están
entendiendo la conexión de los dos sucesos, el pretérito y el histórico. Si quieren lo podemos conversar después del servicio, que no quedemos claros aquí. Dice, ahora explica por qué. Yo conozco tus obras. Ahora el Señor le dice, bueno, ¿por qué yo hice esto? Miren qué tremendo, qué bello. Dice, porque aunque tienes poca fuerza, recuerden que es una iglesia pequeña, humilde, que no tiene ni poder político ni poder económico, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué significa guardar la palabra de Dios? Guardar la palabra de Dios es obediencia. Es hacer todo aquello que la palabra de Dios nos ha dicho. Y quiero hacer una separación aquí en términos de obediencia, porque nosotros, digamos, debemos llevar una obediencia a nivel cívico. Nosotros debemos respetar el semáforo, hacer la fila, ese tipo de cosas que nos definen cívicamente como un buen cristiano. Pero esas cosas cívicas nosotros las hacemos porque somos cristianos, no para ser mejores cristianos. Ese comportamiento cívico es una consecuencia de ser cristiano, no es un medio para ser cristiano. Entonces muchas veces nosotros, no, yo ayudo al pobre, yo hago mi fila, yo respeto mis cosas, yo pago mis impuestos, yo soy un buen cristiano. No. Tú, como eres un buen cristiano o como eres cristiano, vives esa obediencia cívica. La obediencia a la que la palabra nos llama a nosotros a cumplir es la obediencia de la palabra de Dios. Es hacer las cosas que Dios nos pide, como Dios nos pide, cuando Dios nos las pide. Eso está por encima que ayudar al pobre, respetar el semáforo, hacer la fila y todas esas cuestiones. Yo prefiero que vivas la palabra de Dios como Dios te la pide, y no me entiendan mal, no vayan ahora a volarse el semáforo, a que vivan cívicamente correctamente. Yo prefiero que vivan la palabra de Dios a que vivan simplemente una vida cívica correcta. Entonces, como ustedes han respetado y guardado la palabra de Dios, le dice Jesús a la iglesia de Filadelfia, y como ustedes no han negado mi nombre, y eso tiene que ver con el versículo que viene, ya lo explicamos, como eso ha pasado, entonces yo les he dispuesto a ustedes una puerta evangelística. La obra de ustedes va a llegar lejos. La obra de ustedes yo la voy a soportar. La obra de ustedes yo la voy a apoyar. Una cosa sustenta a la otra. Ahora, ¿qué significa guardar su nombre? Tiene que ver con el versículo que viene. Dice, la cual nadie puede cerrarte, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. Tenemos una diapositiva para eso, Robert, si eres tan amable. Entonces, ¿qué pasa? En la iglesia de Pérgamo, identifican que hay un lugar físico y hay un movimiento judío, el cual Jesús llama la sinagoga de Satanás. Está en Pérgamo y dice, yo conozco tus obras y dónde moras. Moras donde está el trono de Satanás, es un lugar físico. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces, en Pérgamo identifica que hay una sinagoga de Satanás, pero en Filadelfia, como Filadelfia guardó su palabra y guardó su nombre, miren lo que pasa con la iglesia, la sinagoga de Satanás. Dice, he aquí yo entrego a la sinagoga de Satanás. O sea, debido a la obediencia de ustedes, yo se las voy a entregar. No solo se las voy a entregar, voy a hacer que se postren a sus pies e identifiquen de que yo los amo a ustedes. Miren las consecuencias de vivir a la manera que Dios nos pide que vivamos. ¿Y qué es la sinagoga de Satanás? Hay una diapositiva, Robert, más adelantico que nos explica lo que significa ser judío y no ser judío, que era lo que pasaba en el momento. No, ese está antes. Yo creo que hay un pequeño desorden con las diapositivas. Eso es culpa mía que no las nombré como eran. Pero ¿qué pasa con ser judío y no ser judío? Estos son unos judíos en ese tiempo y momento histórico que no aceptan a la iglesia cristiana como tal. Es la misma corriente que mata a Jesús, que entrega a Jesús. Y ellos están no solamente intentando asesinar a los cristianos, sino acabarles con la obra. Entonces, hay una palabra que dice que no es judío, miren esto, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente a la carne. Esto eran unos judíos de carne,
judíos históricos de raza, de generación, de circuncisión. Estos judíos eran eso, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, y en la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, estos judíos, esta sinagoga de Satanás, ellos sí eran judíos, pero eran judíos como el primer párrafo, como el versículo 28. Eran judíos de circuncisión, de letra, de mentiras. Entonces, ellos estaban tratando de destruir la obra misionera que estaba en ese momento, de acabar con esa iglesia pequeña, incluso de asesinar a los líderes, pero el Señor no podía. No solamente lo evitaba, sino que se los entregó. Se los puso a sus pies, y ellos verán y reconocerán que yo, el Dios, está contigo. No lo dice la palabra. Yo pienso, en términos del amor de Dios, de que esos judíos fueron convertidos, porque no siento que sea una respuesta revanchista o vengativa de Dios, como que sí, los voy a coger, lo están tratando de dañar, bueno, yo los voy a coger, los voy a tirar al piso y los voy a... No, yo creo que fue un tema de conversión, un tema de que esos judíos terminaron de alguna manera escuchando la palabra de Dios, reconociendo que ese era el Dios verdadero y entregándose a Él a través de esa iglesia de la Odisea. Hay dos grupos macros de bendiciones. Acabamos de ver el primero. Abre una puerta para la iglesia de Filadelfia que nadie puede cerrar. Su obra misionera va a llegar a fin. Yo la voy a acompañar, yo la voy a llevar, yo la voy a soportar. Y toda esa oposición que ustedes tienen, yo la voy a entregar a sus pies. No habrá más oposición. Esto únicamente por obediencia. El poder y la grandeza de la obediencia. Adán desobedeció y llevó la creación a maldición. Jesús obedeció en todo y restauró la creación de esa maldición. La importancia y la relevancia de la obediencia. Y ahora vamos a llevar esto a términos personales. Entonces, sigo en el 11, en el 10. Ya vimos un grupo de bendiciones. Ahora viene otro grupo macro. Dice el 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esa palabra, hemos hablado pretérito, hemos hablado histórico, esta palabra es futura. Aquí está hablando de la gran tribulación y el rapto. Aquí le está dando un mensaje a la iglesia, le está diciendo, porque la gran tribulación es el único evento que va a sufrir el mundo entero. Es la única calamidad global. Ahora digamos que pueden haber tragedias en el norte de América, en el este de Asia, en el sur de África. Son, digamos, calamidades regionales, pero la gran tribulación va a ser una calamidad genérica global. Entonces, por eso la palabra especifica y dice de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces aquí saltamos a profecía futura. ¿Qué pasa? La iglesia esta, que a aplicación del tiempo futuro somos nosotros vamos a ser raptados. Por fantasioso que eso suene, hay cosas de Dios que nos cuesta entender y creer. Pues muchos creen en el rapto de los ovnis y que viene el ovni, sale la luz y se lleva a las personas. Nosotros vamos a sufrir algo similar, pero en Jesús. A punto de inicio de la gran tribulación, todo aquel que guarda su palabra, no el que pertenece a Calvary Chapel, ni a Castillo de Oración o cualquiera que sea la iglesia, ni católica, ni cristiana, olvídense de eso. Todo el que guarda su palabra y guarda su nombre en el tiempo de la gran tribulación, dice que va a ser llevado a las nubes, no va a sufrir la gran tribulación. Y esa es otra bendición a la obediencia. Entonces, miren qué bonito la palabra, como nos cuenta algo pretérito, algo que ya sucedió, nos explica históricamente qué pasa con la iglesia de Filadelfia, y ahora nos habla a nosotros, un verso después de un verso después de un verso. Y el Señor nos está diciendo, ojalá tengamos el privilegio de vivir eso en vida, ojalá Jesús esté a la vuelta de la esquina. No sabemos estipular esos tiempos. Otra vez, el que oigan estipulando esos tiempos, olvídenlo, no, nadie lo sabe. Ojalá tengamos el privilegio nosotros de eso. Si no, ya sabemos que esa iglesia que guarda la palabra y la obediencia de Jesús no va a sufrir gran tribulación. Ya vamos terminando.
Dice, he aquí yo vengo pronto. Entonces, yo hago una pregunta. ¿Quién se ha sentido de cierta manera burlado o engañado por ese ya vengo pronto? Ya vengo pronto, pero ¿cómo que ya vengo pronto? Ya han pasado 2000 años. Yo todavía toda la vida he sentido como que esa palabra no es coherente. ¿Cómo que yo vengo pronto? Ya han pasado 2000 años. Entonces, ¿pronto con relación a qué? Pero resulta que la palabra, el verbo griego tanchi, en una de sus explicaciones, en una de sus traducciones, no es pronto, sino de repente. Oh, ok, ahora sí tiene sentido. Y el sopeso de eso está en la parábola del ladrón. Aquí yo vengo de repente de noche como un ladrón, velad y estar atentos. Entonces, no es que Jesús venga pronto y han pasado 1000 años, 2000 años y no ha venido, ¿cuántos años pronto nos están como tomando el pelo? No, es que yo vengo de repente. Estar atentos porque yo vengo de repente, velad. Dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Tenemos una diapositiva para eso. Y esto es lo que pasa. Nosotros no acumulamos obras para salvación. Eso yo creo que lo que estamos aquí todos lo tenemos claro. Nosotros no acumulamos obras para salvación. Nosotros acumulamos obras para recompensa. Ahora, esa no debe ser nuestra motivación. Nuestra motivación de nuestra obra es una respuesta a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, lo que el Señor dice aquí es, sigan la buena obra, no vaya a ser que venga otro y tome sus coronas. Hay un versículo en Apocalipsis donde dice que cuando nos encontramos con el Señor en el cielo, todo el mundo toma sus coronas y se las arroja a los pies, diciendo, ¿saben que mis obras son nada comparado con lo que tú hiciste, Jesús? Entonces, mis triunfos no son nada, te los pongo a tus pies. Entonces, miren este texto en Corintios, dice, si permanece la obra que alguno edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, si es puesta a prueba y se quema, porque el fuego es probatorio, es una manera de testear las cosas. Si la obra de alguno se quemare y sufre pérdida, si bien él mismo será salvo, o sea, la salvación no se pierde, vas para el cielo igual, aunque así como por fuego tu obra se perderá. O sea, hay unos que vamos a llegar al cielo porque no subimos retener nuestra obra, no subimos retener nuestra recompensa. Vamos a llegar al cielo, que es la mayor bendición. Olvídense de la recompensa. Yo quiero llegar al cielo así raspando. Olvídense de los regalos y las mansiones y lo que hay allá para nosotros. Pero sí hay una recompensa para ese que mantiene la palabra. Entonces esto es como motivacional para la iglesia. Aquí volvemos al tiempo pretérito. Miren, o sea, sigan lo que están haciendo. No desmayen, los estoy motivando, que hay recompensa para ustedes. Todo este sufrimiento tiene recompensa. Y miren, nosotros estamos lejos de entender lo que estas iglesias sentían cuando se habla de persecución y sinagoga de Satanás. Nosotros aquí la Biblia la cargamos debajo del brazo. En China la iglesia cristiana tiene que ir a subterráneos. En Asia, en los países musulmanes, sin ánimo de ofensa, si hay alguien de descendencia musulmana aquí, en los países musulmanos queman a los cristianos vivos. En África los queman vivos, están en los videos. Esa persecución, nosotros estamos lejos de sentir eso. Pero para una iglesia que vive en estas condiciones, que el Señor les diga, hombre, ánimo, que hay recompensa para ustedes, tiene un valor grandísimo. Tal vez para nosotros como que no es tan relevante. Nosotros tal vez nos centramos más en la salvación, y sí, porque no sufrimos persecución, pero a la iglesia históricamente se lo tenían que decir. ¿Qué más? Vamos por el 11, ok. Repito el 11, dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. 12 dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre. A esa persona se le van a poner 3 nombres: el de su Dios, el de la ciudad y mi nuevo nombre, dice Jesús. Ahora, antes dice algo, y había una costumbre en esa época. Hoy la vemos, por ejemplo, en la iglesia católica, aquí en la iglesia de la Cuarta, hay unas bancas que dicen apoyado por la familia Rodríguez. Entonces esta familia hace un aporte a la iglesia y la banca está en honor o en agradecimiento a ese aporte. Bueno, en esta época, digamos, cuando se construía un edificio
edificio oficial, un tribunal, una biblioteca, alguna cosa de estas, digamos que si tú aportabas, en las columnas estaba tu nombre inscrito, la familia que aporta. Entonces el Señor dice, tomando como referencia a eso, hablando contextualmente de algo que la sociedad entiende en ese momento, le dice, miren, a todo el que continúa la obra, todo el que mantiene la obra, su nombre, el nombre de mi Dios, el nombre de mi ciudad y el nombre mío, mi nuevo nombre, se le da puesto, y la columna en el templo de mi Dios será puesta con relación a su nombre. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué hay en el templo de Dios? Dentro del templo de Dios hay el lugar santo y el lugar santísimo. Y ese lugar está sostenido por columnas. Quiere decir que nosotros en nuestra vida futura vamos a vivir perpetuamente en la presencia de Dios. Vamos a ser esa columna inamovible frente a la presencia de Dios. Y el nombre marcado es como lo que hacen con el ganado hoy en día. Nosotros vamos a ser sellados con el nombre de Dios. Quiere decir que le vamos a pertenecer a Dios perpetuamente. Entonces miren qué regalo más lindo. No solo van a permanecer en mi presencia, sino que los voy a hacer míos por sello. Y aquí menciona algo precioso. Dice, mi nuevo nombre, dice Jesús. Entonces nosotros conocemos a Jesús como Dios, según el Evangelio de Juan, como hombre, según el Evangelio de Lucas, como siervo, según el Evangelio de Marcos, y como rey, según el Evangelio de Mateo, escrito para toda la humanidad, escrito para los romanos, escrito para los griegos y escrito para los judíos. Nosotros conocemos esas 4 facetas de Jesús, pero hay más facetas de Jesús. En Apocalipsis Jesús no es ni hombre, ni Dios, ni rey, ni siervo, es juez. En Apocalipsis Jesús viene en batalla, en caballo, con espada, a pelear contra un ejército que lo está esperando. Viene Jesús juez. Y entonces podemos decir que Apocalipsis es el 5.º evangelio. Pero aún hay más, otra faceta de Jesús que no conocemos, que es el nombre de Jesús en el cielo. El nombre de Jesús en la tierra se deriva de Yahweh, es Yahshua, que significa Dios entre nosotros. Tiene que ver con la obra que Jesús vino a hacer. Jesús fue Dios y vino a habitar y a orar entre nosotros. Pero el Jesús del cielo nosotros no sabemos cómo se llama. Es un misterio. El que trate de descifrar esto no puede, porque la palabra no lo dice. Pero miren qué lindo. Hay otro nombre de Jesús en el cielo. Ahora, ese Jesús en el cielo, hay un salmo que dice, Apocalipsis dice Juan, he aquí vi junto al trono al Cordero como inmolado. Inmolado significa sacrificado. Entonces Jesús en el cielo va a tener esa figura, esa deidad, va a tener ese nombre nuevo que nadie conoce, pero va a tener las marcas de la crucifixión. Y hay un salmo que dice que a Jesús le arrancaron las barbas con las manos, literal. A Jesús lo desfiguraron. Esa desfiguración la va a tener ese Dios en el cielo. Miren qué cosa tan contrastada, pero tan preciosa. Es una manera de recordarnos, yo hice esto por ustedes. Y nosotros en nuestra mente mundana incapaz, aunque lo sabemos, en realidad no sabemos que fue que Dios caminó entre nosotros y que Dios dio la vida por nosotros. Es que no hay algo mayor a eso. La gente dice, no, que Buda abandonó la riqueza y se entregó y vivió en pobreza. No, que Gandhi, que Sor Teresa de Calcuta. Olvídense, es que Dios, nuestra mente no lo entiende. Dios murió por nosotros. Eso no hay religión, no hay historia, no hay personaje que haya hecho algo mayor a eso. ¿Por qué? Porque era Dios. Y eso, nuestra cabecita, con todo lo inteligente que es, le cuesta llevar eso a donde realmente debe de estar. Esa línea nos cuesta entenderla como realmente es. Ya estamos terminando. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es para todo el mundo. ¿Por qué? Porque todos tenemos oídos. Simplemente, ¿qué hacemos con esta información? ¿De qué nos sirve esto? Ahora, quiero cerrar y tenemos 5 minutos con esto.
Acabamos de oír lo histórico, lo pretérito, lo futuro, y acabamos de oír un estudio que tal vez en Discovery Channel o en History Channel lo escuchamos mejor, visual, con ejemplos y mapas. No nos vayamos de aquí con lo histórico, que es lo de menos. Voy a volver al versículo 8 y voy a cambiar el contexto, porque esto está escrito en términos positivos. Yo conozco tus obras y las obras de la iglesia de Filadelfia son buenas, pero permítanme coger ese versículo y traer algo que quiero que reflexionemos en ello y quiero que sea lo que nos llevemos hoy de aquí. Yo conozco tus obras, primeramente las mías, que soy el que tiene que preparar esto. Las primeras obras las conoce Dios. Y saben que las obras de nosotros no son como las de la iglesia de Filadelfia. Nosotros tenemos nuestra sinagoga de Satanás por dentro. Nosotros tenemos eso que necesitamos que el Señor saque y rinda frente a nosotros. Las obras de nosotros definitivamente no son las de la iglesia de Filadelfia. Entonces yo quiero que así como la palabra tiene pretérito, histórico y futuro, vamos a la aplicación. Yo quiero que hoy nos llevemos de aquí esto. Debemos, a través de una puerta abierta que hay, que es el Señor Jesús, a través del arrepentimiento que Él nos permite, nosotros debemos arrepentirnos. Nosotros debemos arrepentirnos. Y el arrepentimiento judío consta en reconocer, aceptar y cambiar el rumbo. Es decir, esa sinagoga de Satanás que venimos trayendo y que llevamos ahí y que tal vez le ponemos pañitos de agua tibia, decimos, no, pero es que yo soy cristiano, todo bien, pero es que eso es ahí un puntico negro que yo tengo, pero todo bien, yo hago otras cosas mejores, y nosotros mismos los suavizamos. ¿Saben que a la santidad y a la verdad y a ese descendiente del reino de David, para él esa mancha es grande? Esa que nosotros tratamos de minimizar. Puede ser orgullo, pueden ser malos pensamientos, pueden ser malas movidas laborales, puede ser trampa con los impuestos, puede ser cualquier cosa. O pueden ser muchas. En mi caso son muchas. Miren, yo no estoy aquí parado por bueno, olvídese. Sí, yo creo que si nosotros, los servidores de esta iglesia, podemos hacer una lista de las cosas en las que nos equivocamos, cuáles son nuestras sinagogas de Satanás, las listas de nosotros pueden ser cuidado más grandes que las de ustedes. Yo no estoy aquí parado ni por bueno, ni por santo, ni por olvídese. Yo estoy aquí parado por la gloria y la gracia y la misericordia de Dios. La gracia que me da más de lo que merezco. Yo no merezco estar aquí parado. Y la misericordia que no me castiga como me merezco. Yo me debería estar castigado. Sin embargo, estoy aquí recibiendo el premio de poder compartir su palabra. Entonces, olvídense de lo histórico, olvídense de la iglesia de Filadelfia y llevémonos hoy, a través del amor de Dios y el arrepentimiento, la oportunidad, ya que Él conoce nuestras obras, llevémonos la oportunidad de que esa sinagoga de Satanás que nos acosa y nos ataca quede rendida, tendida, destruida, entregada a los pies de Jesús, porque eso es lo que la palabra debe hacer con nosotros: confrontarnos, mostrarnos dónde estamos equivocados, para que le permitamos a la palabra sanarnos y restaurarnos y ser como esa iglesia de Filadelfia. Esa es la invitación. Esa es la invitación por encima de lo histórico. Así que demos gracias a Dios. Padre, te bendecimos, te amamos, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque hoy nos has hablado, Señor. No solamente nos has dejado claro los aspectos históricos de esta carta, de esta lectura, de esta iglesia, Señor, sino que has querido, Padre Santo, tocar nuestros corazones, Señor, hacernos entender y ver de que en términos de tu santidad, Señor, estamos realmente distantes de acercarnos, Señor. No permitas, Padre, de que nuestras buenas obras sean excusa, o sean cobertura para nuestras malas obras, Señor. Saca a nuestro corazón, saca a nuestra mente cada una de esas cosas, Señor, que hieren nuestra relación, que hieren tu corazón, Señor, que contrictan tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, para que tú puedas entrar, limpiarnos, sanarnos, Señor, y con tu palabra y con tu luz redireccionar tu camino, Señor. Como tú quieres, Señor, que nosotros seamos un reflejo
del carácter, Señor, de tu Hijo Jesucristo, debemos hacer esto, Padre Santo. Límpianos, guíanos, muéstranos, enséñanos, Señor. Queremos cada vez ser más ese Cristo, Señor. Queremos menguar para que ese Cristo crezca en nosotros, Padre Santo. Te bendecimos, Señor. Recibe esta oración y recibe esta alabanza, Padre Santo. Te amamos en el nombre de Jesús.